Cordial saludo, mi nombre es Víctor Manuel Villa. A continuación voy a hacer la explicación de la articulación temporomandibular. Tenemos que esta articulación temporomandibular es una articulación que se está categorizada como sinovial, o sea que tiene mucho movimiento, y también que se clasifica como una articulación bicondílea. Tenemos que esta articulación la encontramos entre un hueso de la cara y un hueso del cráneo. Por parte del hueso de la cara tenemos que se conforma por el maxilar inferior y este articula con el hueso temporal, que es un hueso del cráneo. Tenemos que por parte del maxilar, la parte que articula es el cóndilo o la cabeza del maxilar. Y este se articula con la fosa maxilar que se encuentra en la base del hueso temporal, formando la articulación. Tenemos que esta articulación está separada por el disco articular, que es un disco fibrocartilaginoso que está insertado en la cápsula de la articulación. Tenemos que este disco lo que hace es dividir la articulación en dos subarticulaciones, una, una va entre la cara superior del disco y la fosa temporal, y una inferior que se da entre el disco y el cóndilo del maxilar. Esto lo que hace es que nos permite hacer los movimientos que nosotros realicemos al hablar, al comer, al mover, al abrir y cerrar la boca. Y como podemos ver aquí en la imagen, sus partes. Tenemos que, por un lado, tenemos lo que es el disco articular, que se encuentra, que se encuentra aquí en la mitad de la articulación. Tenemos pues lo que es su cavidad sinovial, el compartimento superior, el compartimento inferior. eh, Tenemos las partes, por ejemplo, aquí podemos ver también lo que es la rama mandibular, eh, sus apófisis, el hueso cigomático. Aquí podemos observar también lo que es la parte del hueso temporal, que es la parte donde se articula el hueso temporal con el maxilar inferior. Y también podemos observar la apófisis etiloides del hueso temporal, que es como esta puntica que nosotros tenemos ahí. Eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada. Buen día, mi nombre es Antivanessa Rojas y el día de hoy voy a explicar la anatomía del cráneo. Bueno, el cráneo está constituido por una estructura ósea de 8 huesos. Como primer hueso tenemos el hueso frontal, el cual es un hueso plano que se encuentra ubicado en la parte anterior del cráneo. Este específicamente da la forma a la frente. Tenemos también los huesos parietales, los cuales son dos huesos, son planos y se encuentran ubicados en la parte lateral del cráneo, por arriba del hueso temporal. Tenemos como siguiente hueso el hueso occipital, el cual es un hueso plano ubicado en la parte posterior e inferior del cráneo. Tenemos también los huesos temporales, los cuales son dos y se encuentran situados en la parte lateral media del cráneo. Tenemos el hueso etmoides, el cual es un hueso irregular y esponjoso ubicado en la base anterior del cráneo. También tenemos el hueso esfenoides, el cual es un hueso impar ubicado en la parte anterior media del cráneo. Listo. Como podemos ver aquí en el dibujo, vemos ubicados el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso occipital, el hueso temporal, el hueso esfenoides y etmoides. Aquí lo vemos señalados y se ven claramente las suturas, pero si nos vamos a hacer una comparación con la radiografía, no podemos ver como tal las suturas, y en la radiografía de un cráneo lateral, esta es una radiografía lateral de cráneo.
Aquí se puede, pues no es tan bien como, no se pueden ver como tal las suturas, aunque sí un poco. Aquí se ve el hueso frontal, aquí vemos que este es el hueso parietal y por acá vemos el hueso occipital. En esa radiografía también se pueden observar los huesos de la cara superpuestos. Listo. Teniendo en cuenta las suturas, el cráneo tiene suturas las cuales son un tipo de articulación sin artrosis, es decir, que no tienen movimiento. Y en este caso quise añadir las suturas más importantes, las cuales son la sutura coronal, que es aquella que se encuentra ubicada entre el hueso frontal y el hueso parietal. Luego encontramos la sutura sagital, y es aquella que está ubicada en la línea media, es decir, entre los huesos parietales. En este dibujo no la podemos observar, pero pues es la que se encuentra como en la mitad o entre los huesos parietales, ya que tenemos en cuenta que son dos huesos. La estructura lambdoidea, esta se encuentra ubicada entre los huesos parietales, temporales y occipitales. Y esas serían como tal las suturas más importantes que tiene el cráneo, porque realmente el cráneo tiene varias suturas, pero pues en este caso quise hacer un resumen y añadir las suturas más importantes. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Jasmine López y les voy a hablar sobre los huesos maxilares y la mandíbula. Los huesos maxilares vienen en par, tienen una forma irregular y se ubican a nivel de la cara en esta parte. Se conforman por el cuerpo en donde se encuentra el seno maxilar y ayuda a la formación del suelo de la órbita. También se encuentra la pared lateral de la cavidad nasal y la pared anterior de las fosas infratemporal y pterigoidea. En el hueso maxilar también se observa el proceso alveolar, que es el que contribuye a la formación del arco dental maxilar, es decir, esta parte de acá arriba. Tiene el proceso frontal, donde se observa el borde medial de la órbita y el surco lagrimal. El proceso cigomático, que contribuye con con la formación del arco cigomático. Y el proceso palatino, donde se forma el techo de la cavidad oral y el piso de la cavidad nasal. Aquí podemos observar la anatomía de los maxilares. En esta parte encontramos el proceso frontal. Este vendría siendo la cara orbitaria. Por aquí se encuentra el arco cigomático. Esta es la cara infratemporal. Este es el proceso alveolar, o la parte del arco dental superior. Este es el cuerpo y la cara anterior. Eso para la vista lateral. Para la vista medial tenemos aquí la cavidad nasal y el proceso palatino. En la radiografía podemos observar la apófisis mastoides, el cóndilo, la apófisis coronoides, las ramas mandibulares, el cuerpo y la sínfisis. El hueso maxilar se articula a nivel superior con el hueso frontal, al nivel posterior con los huesos esfenoides, palatino, etmoides y lagrimal, a nivel medial con los huesos nasal, vómer y cornete nasal inferior, y a nivel lateral con el hueso cigomático. En la mandíbula podemos describir que es un hueso impar, es decir, viene solo, se localiza a nivel anterior, posterior e inferior de la cara, es decir, en esta zona. Se compone solamente por el cuerpo y la rama. El cuerpo tiene en su borde superior el proceso alveolar del arco dental inferior, donde se alojan los dientes inferiores. Además tiene una cara interna y externa. En la cara externa se encuentra el foramen mentoniano. En la rama se encuentra el proceso condilar, el cual articula con el hueso temporal por medio de la articulación temporomandibular o ATM. También se encuentra el proceso coronoides, la cara externa y cara interna, donde se encuentra el foramen mandibular. Aquí podemos observar la anatomía de la mandíbula.
Esta es la apófisis condilar, por aquí se articula con el hueso temporal para formar la articulación temporomandibular. Esa es la apófisis coronoides, por acá está la cresta bucinatriz. Esta es la sínfisis mentoniana. Por aquí está la protuberancia mentoniana, el agujero mentoniano, el cuerpo mandibular, la línea oblicua, el ángulo, la rama y la escotadura. Por acá adentro tenemos el conducto mandibular. Este viene siendo la parte del proceso alveolar para el arco dental inferior. En esa parte encontramos el conducto mandibular, las crestas rigurosas. Aquí se encuentra la fosa perdón, un momento. Digustiva. Por acá están las espinas mentonianas, la línea oblicua interna, el surco mitoideo, la fosita sublingual y el borde alveolar. En la radiografía se puede observar aquí la rama mandibular, la sínfisis, el cuerpo mandibular y esta parte vendría siendo el ángulo, que es este de aquí. Eso para una proyección PA del cuerpo mandibular. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención. Buenas noches, mi nombre es Yolanda Rodríguez Troches y a continuación les hablaré sobre la anatomía de las órbitas. Las órbitas son cavidades óseas situadas bajo la bóveda craneal en las cuales se localizan los ojos, diversos paquetes neurovasculares, los músculos extraoculares, las glándulas lagrimal y la grasa que los protege. Está formada por los huesos frontal, el hueso lacrimal, que es este que queda aquí, el cigomático, el maxilar, que es este de aquí, el esfenoides, que es el hueso que queda como atrás de la nariz, que forma como una parte que parece mariposa, el maxilar que ya lo nací, y el lacrimal que está acá. La cavidad orbitaria es una cavidad ósea que contiene el lobo ocular, el nervio óptico, la musculatura externa del ojo, así como las glándulas que producen drena las lágrimas. Cada órbita es una estructura en forma de pera formada por varios huesos. En realidad se trata de dos cavidades orbitarias situadas en ambos lados de la línea media de la cara, destinadas a alojar los glóbulos oculares y sus anexos. En el interior de la órbita tiene una membrana fibromuscular que la recubre, llamada periórbita. La cavidad orbitaria se divide en la base, el vértice, las cuatro paredes y los cuatro bordes angulares. Las alteraciones de la órbita son procesos infrecuentes, pero que también requieren especialización para su tratamiento. Entre las alteraciones orbitarias más frecuentes destacan los traumatismos. Hay que tener especial cuidado con los accidentes producidos con impactos externos, sobre todo aquellos elementos de pequeño tamaño que caen dentro de nuestra cavidad orbitaria, ya que podrían impactar directamente con el glóbulo ocular. Otras alteraciones frecuentes son las tumoraciones y los esotalmos, salidas hacia afuera del globo ocular por mala función de la tiroides. La cirugía en su colaboración con otras especialidades resuelven muchos de los problemas que afectan esta zona. Gracias.